podemos hacer consulta a una base de datos, ¿ya? Pero a base de datos relacionales, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, aprendemos base de datos relacional, primero te enseñan álgebra relacional, ¿ya? En la U, y después te empiezan a pasar en la base de datos, ¿ya? Porque es como un modelo mucho más estructurado. Pero esta cosita de la base de datos no relacionales, no. Son como si fueran archivos JSON, ¿ya? Que nosotros vamos a ir guardando dentro de alguna colección, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estos archivitos que nosotros vamos a ir guardando, por ejemplo, no tienen que tener la misma estructura, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de una base de datos relacional, que siempre tiene que tener los mismos datos, ¿ya? Por ejemplo, los datos de un usuario siempre tienen que ser los mismos para todos, ¿ya? En cambio, por ejemplo, en la base de datos no relacional, no, ya podríamos nosotros guardar diferentes colecciones de, ¿cierto? De mismo usuario, pero con distintos datos, ¿ya? Sí, chicos, tienen que instalar el Community Edition, sí, yo igual instalé el Community Edition, ya ahí no tuve problema. Ya, por último voy a llamar a la Tatiana y a la Alexandra, que faltan las chicas que suenan. Dale, Juan, ahí entendemos, ¿ya? Estamos por el presente, ¿ya? Que dice el Juan que está un poquito con dramas de internet. Sí, igual me había escrito y... Bueno, Oh, Profe, yo creo que una cosa más que le instale al computador y se me va a morir. se va a suicidar. Porque me aparecían los iconos, todos ¿Ya? los iconos con una X. Así Marci, que los chiquillos me recomendaron que respaldara la información por si acaso muere. Eco. ¿Vieron? Por eso es bueno que ustedes tengan todas sus cositas en GitHub, ¿vieron? Por esas cositas que pasan. ¿Ya? Ya, yo creo que deben ser problemillas de internet de las chicas. Las vamos a dejar pendientes y demás que se conectan después. Exacto, ahí no hay problema. Después actualizamos la... Ahí se une Alexandra, bacán. Marci, ¿cuándo te llega tu compu? ¿Cuándo te tienen fecha de despacho? Este viernes me lo traían. Buena, Mañana. poquito. Sí. Mañana ya estamos a viernes. Bueno, se me había olvidado. Mañana viernes ya. Bacán. A pasar la lista, le agradeceré si me dicen presente, por favor, o si me escriben en el chat, igual los voy a leer. Les recuerdo que se tienen que loguear en Sense, que no se les olvide. Y para corroborar que están presentes y están despiertos, Alexandra Álvarez, ¿está por ahí? Según la información que me envió Alejandro, hoy día tenía que unirse Freddy igual, pero no lo veo conectado. Sí, igual leí ese correo, que como que Freddy estaba haciendo un trabajo, estaba por otra región, creo, y por eso no había estado. Pero debía haber estado desde ayer. Desde ayer, sí. Exacto. Ya, Alexandra, te voy a colocar presente igual, creo que no te carga ninguna de las dos cositas. Camila Córdoba. Gracias, Cami. Carolina. Hola. Hola, gracias. Daphne Godoy. Hola, presente. Hola, gracias. Ok, Alexandra, ningún problema. Ernesto Linares. Vale, Ernesto. Ah, te adelantáis el futuro, muy bien. Felipe Ernesto. Rodríguez. Vale, Felipe. Freddy. No está. Hugo. Vale, Hugo. Jennifer Díaz. Presente. Gracias, Jennifer. Leslie Herrera. Presente, buenos días. Buenos días, gracias, Leslie. Loreto Bustos. Gracias, Loreto. Luciani Serrano. Presente, buenos días.
Buenos días, Luciani, gracias. Marcia. Presente. Gracias, Marcia. Marión Sallado. Hola, presente. Gracias. Michelle Miranda. Gracias, Michelle. Nicole Bilbao. Gracias, Nicole. Ya, Juancita. Ronnie Pérez. ¿Dónde está Ronnie? Vale, Ronnie. Millaray. Hola, Ronnie, gracias. Buenos días, Milla, gracias. Tatiana Mardones. Presente, buenos días. Buenos días, Tatiana, gracias. Y Daniela Negrete. Hola, presente. Hola, gracias. Sí, tiene varios problemas de internet, Alexandra. Exacto, Felipe. Buena, Felipe, andé adelantado. Ya. Adelantado, Felipe. Una nueva unidad comienza hoy que se denomina programación orientada a objetos. Eso es lo que veremos hoy. Más el spoiler que hizo Alejandro en la mañana. Dale, Alejandro, ya se está grabando, estamos todos. Podemos Ya. comenzar. Ya, muchas gracias, Jason. Buenos días, chicos, a todos. Espero que hayan tenido ayer una buena tarde y le haya ido bien con su desafío. ¿Ya? Hoy día, como decía Jason, vamos a partir una nueva unidad llamada Programación Orientada a Objetos, ¿ya? Y vamos a ver algunas cositas de ella, ¿ya? También, como decía Felipe en el chat, el ejercicio que nos toca hacer hoy día, nos toca levantar un mini backend, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer con Node, ¿ya? Y lo vamos a usar con un framework llamado Express.js, ¿ya? Entonces Express.js nos va a permitir hacer peticiones, ¿ya? Por ejemplo, mandar un post, ¿ya? Y poder, por ejemplo, guardar un usuario, por ejemplo, en una base de datos, ¿ya? Entonces eso vamos a estar viendo hoy día. Igual, por ejemplo, vamos a ver el modelo vista controlador, ¿ya? Para poder entenderlo igual. Y vamos a ver algunas características, como yo les decía, de la orientación, de la programación orientada a objetos, ¿ya? Entonces le voy a pasar a compartir la PPT de hoy día, ¿ya? Ya. Entonces, debería estarse viendo, chicos, la unidad. Entonces, debería decir programación orientada a objetos. ¿Ya? Sí se ve, Alejandro. Bien, ya. Entonces, vamos a ver, chicos, los objetivos del día de hoy. ¿Ya? Entonces, primeramente, ¿qué es orientación a objeto? Vamos a ver, ¿ya? Luego vamos a definir qué es una clase. Luego, vamos a definir ciertamente qué es un objeto, ¿ya? Vamos a ver qué es herencia, ¿ya? Qué es lo que es una abstracción. Y qué es lo que es el polimorfismo, ¿ya? Dentro de la orientación a objetos. Luego de eso vamos a ver clases y objetos en JavaScript, ¿ya? Cómo nosotros podemos implementar clases y objetos dentro de JavaScript, ¿ya? Que es como una nueva característica que trae ECMAScript 6, ¿ya? Antes de eso nosotros no podíamos declarar clases, ¿ya? Pero ahora sí podemos. Luego de eso vamos a ver el modelo cliente-servidor, ¿ya? Ya para irnos acercando ya más al backend. Y luego vamos a ver el patrón MVC, ¿ya? Que sería el patrón modelo vista controlador, ¿ya? Y vamos a pasar a entender cómo funciona ese patrón, ¿ya? Y luego de eso vamos a tratar de modularizar un proyecto complejo, ¿cierto? Con ciertamente una herramienta llamada Express, ¿ya? Que sería un entorno para nosotros poder levantar un servidor, ¿ya? Entonces vamos a estar levantando un servidor backend, ciertamente, en Node.js, ¿ya? Con la ayuda, ciertamente, de Express, ¿ya? Entonces eso van a ser las cositas que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿ya? Entonces primeramente, chicos, vamos a partir con definir, ciertamente, qué es lo que es la orientación, la programación orientada a objetos, ¿ya? Igual, cabe destacar que cualquier duda o consulta puede levantar la manito o lo dejan por el chat, ¿ya? Y podemos ir resolviendo la duda entre todos, ¿ya? Para que todos quedemos claros, ¿ya? Entonces, primeramente, ¿qué es lo que es la programación orientada a objetos? ¿Ya? La programación orientada a objetos se abrevia, ¿cierto? Como el PO, ¿ya? Entonces, si alguna vez encuentran esa palabra, PO, se están refiriendo a la programación orientada a objetos, ¿ya? Entonces, la programación orientada a objetos no debe confundirse con un lenguaje de programación orientada a objetos primeramente, ¿ya? Nosotros hay lenguajes, ¿ya? Que son orientados a objetos, ¿ya? Como cuál, por ejemplo, Java, ¿ya? Java es un lenguaje orientado a objetos, ¿ya? Nada puede estar fuera de una clase, ¿ya?
ciertamente ustedes todavía no saben lo que es una clase, ¿ya? Pero yo después se lo voy a explicar, ¿ya? O por ejemplo, C Sharp, ¿ya? C Sharp es un lenguaje ciertamente escrito por Microsoft, ¿ya? Que es un lenguaje de programación, y igual está ciertamente orientado a objetos, ¿ya? Todo tiene que estar dentro de una clase para poder funcionar, ¿ya? Por ejemplo, el PO es un paradigma o es otra forma de pensar, ¿ya? Entonces, que usa objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, en la historia de la programación, primeramente nosotros programábamos secuencialmente, ¿ya? Entonces todo el código de nuestro programa, ¿ya? Era solo un chorrezón de código, ¿ya? Entonces los programadores antiguos tenían, por ejemplo, no tenían editor de texto, ¿ya? Entonces tenían que estar viendo línea por línea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ellos podían modificar algo, ¿ya? Pero ciertamente podían modificar otra cosa que ellos no quisieran, ¿ya? Y esta cosa podía generar una cadena de errores, ¿ya? Porque si ustedes se imaginan, ya no va a ser un código simple, ¿ya? Es un código ya, por ejemplo, de una aplicación, ¿ya? Entonces va a tener miles y miles de líneas de código, ¿ya? Y si ustedes se fijan, si programamos secuencialmente, o sea, ¿a qué me refiero con secuencialmente? ¿Ya? Que voy instrucción por instrucción, pasando, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que al cambiar cositas puedo romper cosas que yo no quiera, ¿ya? Entonces, por esto que se crea este otro paradigma, ¿ya? El paradigma orientado a objetos, ¿ya? ¿Y a qué apunta esto? A tratar de separar la programación, ¿ya? A tratar de dejar en objetos ya tangibles de la vida real, ¿ya? El problema, ¿ya? Y que estos objetos empiecen a interactuar entre ellos, ¿ya? ¿Para qué? Para separar esta lógica, ¿ya? Y no tener todo el programa secuencialmente o estructurado secuencialmente, ¿ya? Solo lo voy a tener en objetos, ¿ya? Y estos objetos van a ser los que van a interactuar entre ellos. Entonces, esa es, ¿y por qué se crea la programación orientada a objetos? ¿Ya? Porque antes de eso estaba la programación estructurada, ¿ya? Y que solamente iba ciertamente secuencialmente, ¿ya? Entonces, por eso lo que se intenta es tratar de dividir, ¿ya? De desacoplar el código, ¿ya? Entonces, primeramente vamos, para entender esto de la programación orientada a objetos, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Entonces, primeramente, vamos a tener un problema, ¿ya? Por ejemplo, una persona necesita ver televisión, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la solución de eso? Existen tres elementos o agentes que se pueden abstraer del problema, ¿ya? Porque nosotros, cada vez que estemos en programación de objetos, tenemos que empezar a abstraernos, ¿ya? Y empezar a sacar cositas que nosotros nos pueden servir para resolver el problema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería un elemento? Por ejemplo, el elemento persona, ¿ya? Y el elemento persona puede tener atributos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede tener un nombre, puede tener un género, puede tener altura, una fecha de nacimiento, y nacionalidad, etcétera, ¿ya? Y también, por ejemplo, esa persona puede tener un comportamiento, ¿ya? Por ejemplo, esa persona puede ver, puede escuchar, puede hablar, puede comer, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué otro elemento puedo yo destacar o abstraerme del problema? Por ejemplo, el control remoto, ¿ya? Entonces, el control remoto igual tiene atributos. Por ejemplo, tiene el color, tiene el tamaño, tiene la marca, tiene la batería, ¿cierto? ¿Qué tamaño de batería usa, etcétera, ¿ya? Y también tiene un comportamiento, ¿ya? Él puede, por ejemplo, enviar una señal, puede codificar una señal, puede cambiar de canal, puede subir el volumen, bajarlo, etcétera, ¿ya? ¿Qué otro elemento podemos destacar? El televisor, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede tener también atributos, podemos tener el tipo, el modelo, la marca, etcétera, del televisor, ¿ya? Y también, pues el televisor también puede tener su comportamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué puede hacer un televisor? Por ejemplo, puede decodificar una señal, ¿ya? La señal que le llegue del control remoto. Puede prender o puede apagar, ¿ya? Puede emitir video, puede emitir sonido, ¿ya? Entonces, nosotros cuando estamos pensando en programación orientada a objetos, tenemos que pensar en los objetos con sus atributos y sus comportamientos, ¿ya? Entonces ahí yo les dejé ahí al Homero ciertamente que quiere ver tele, ¿ya? Y nosotros esta cosita, este problema lo desmembramos, ¿cierto? En estas partecitas, pues. Entonces persona, control remoto y televisor, ¿ya? Eso es lo que yo quedo claro, que ustedes tengan claro que estas, por ejemplo, elementos tienen atributos y tienen su comportamiento, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, cuando nosotros veamos el concepto de clase, vamos a ver que una clase se compone de atributos y se compone de métodos, ¿ya? Que sería el comportamiento de nuestra clase, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora qué es una clase, ¿ya? Entonces, ¿qué es una clase? Una clase es una plantilla mediante la cual se crean diferentes objetos requeridos para la solución del problema, ¿ya? Un objeto es una instancia de la clase, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se puede crear un objeto llamado César, ¿ya? Este objeto es creado a partir de la clase persona,
¿ya? Yo voy a tener una clase persona, ¿cierto? Y por ejemplo, esta persona puede tener los mismos atributos que yo le dije anteriormente. Por ejemplo, nombre, fecha de nacimiento, edad, etcétera, ¿ya? Y también puede tener un comportamiento. Puede ver, puede escuchar, puede comer, etcétera, ¿ya? Entonces, a partir de esa clase persona, yo puedo crear al objeto, por ejemplo, César, o por ejemplo, puedo crear el objeto Patricia, ¿ya? El cual también pertenece a la clase persona, ¿ya? Entonces, lo anterior significa que a partir de una clase podemos crear los objetos que nosotros necesitemos, ¿ya? Entonces, yo creo una clase y ustedes tienen que imaginarse una clase como una estructura, ¿ya? Como el esqueleto, ¿ya? Entonces, cuando yo quiera, por ejemplo, crear un objeto, voy a llamar a esa clase y voy a empezar a llenar unos datitos, ya que serían los atributos de esa clase, ¿ya? Y ciertamente yo voy a poder llamar los comportamientos de esa clase con los métodos que voy a estar implementando, ¿ya? Igual vamos a verlo con más detalle, ¿ya? Entonces, eso es una clase, ¿ya? Entonces la clase es una estructura, ¿ya? Que me permite crear objetos, ¿ya? Entonces, primeramente, ¿qué es un objeto? ¿Ya? Entonces un objeto puede tener, por ejemplo, atributos y puede tener métodos, ¿ya? Entonces un objeto es una instancia de una clase. Por lo tanto, los objetos hacen uso de los atributos, ¿ya? Que serían estas variables, y métodos, funciones y procedimientos de su correspondiente clase, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, este objeto puede tener, no sé, pues, el atributo tipo, resolución, marca. Vamos a estar viendo la clase televisor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos eso. Y en los métodos, por ejemplo, podemos tener emitir señal, emitir audio, decodificar señal, ¿ya? Entonces yo podría tener un objeto, por ejemplo, llamado televisión Samsung, ¿ya? Y esa televisión Samsung, por ejemplo, puede tener el tipo, la resolución y la marca, ¿ya? Y ciertamente ese objeto va a poder acceder a los métodos que yo le voy a estar pasando, por ejemplo, emitir señal, emitir audio y decodificar señal, ¿ya? Entonces eso sería con los objetos, ¿ya? Entonces tenemos primeramente clases, que sería la estructura, y tendríamos objetos, que sería la instancia de una clase, ¿ya? Profe, perdón, ¿qué es Sí. instanciar? Como que todavía no lo entiendo Es bien. cuando, por ejemplo, cuando tú tienes una clase y tú la llamas, haces, por ejemplo, por ejemplo, new user, ¿ya? Y empiezas a crear tu objeto. Entonces tú con esa inicialización de la clase, tú vas a obtener un objeto, ¿ya? Pero mira, hay un ejemplo ahí que te lo voy a explicar de mejor manera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo instancio, es que estoy diciendo es que estoy llamando a la clase y le estoy creando un nuevo objeto, ¿ya? Eso es instanciar la clase, ¿ya? Entonces, esa clase que me va a estar devolviendo un nuevo objeto, por ejemplo, el objeto César, ¿ya? Entonces, ese objeto César va a tener el nombre César, va a tener su root, va a tener su fecha de nacimiento, etcétera. Pero también puedo tener un objeto llamado Patricia, ¿ya? Y también voy a estar llamando a la instancia de clase. Entonces, Patricia igual va a tener un nombre, ¿cierto? Que es Patricia, va a tener su fecha de nacimiento, va a tener un root y también va a tener el comportamiento, ¿ya? Que sería ver, escuchar, etcétera, ¿ya? Entonces, eso sería instanciar, ¿ya? Pero igual hay un ejemplito más adelante. Bueno, eso es con la clase y los objetos, chicos, ¿ya? Entonces, los objetos ciertamente es la instancia. Entonces, voy a tener los mismos atributos que voy a tener en la clase, ¿ya? Pero la clase simplemente es un esqueleto, ¿ya? Esta clase por sí sola no va a poder hacer nada, ¿ya? Un elemento importante de la orientación a los objetos, chicos, es la herencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las clases no están aisladas, ¿ya? Sino que se relacionan entre sí, formando jerarquías de clasificación, ¿ya? Entonces las clases se pueden compartir, ¿ya? Se pueden extender, ¿ya? Pueden extender su comportamiento sin tener que volver a implementarlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una clase animal, ¿ya? Pero también puedo tener una clase herbívoro que herede de animal, ¿ya? O puedo tener un conejo, una clase conejo, ciertamente, que herede de herbívoro. Y esta clase herbívoro ciertamente me va a heredar de animal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cada animal podría tener los atributos más básicos, ¿ya? Por ejemplo, respirar, ¿ya? Respirar, todos los animales podrían respirar, ¿ya? Por ejemplo, herbívoro, ¿ya? Son los que comen hierbas nomás, ¿ya? Entonces acá solamente tendría los que comen hierba, ¿ya? Pero también, ciertamente, va a respirar, ¿ya? Y también va a comer, ¿ya? Pero lo que va a cambiar va a ser cómo va a comer, ¿ya? Entonces, a través de estas clases que nosotros vamos a ir creando, vamos a poder ir haciendo extensiones de esas clases, ¿ya? ¿Para qué? Para no repetir código, ¿ya? Porque yo sé que conejo es un animal, ¿ya? Y yo sé que conejo es un herbívoro, ¿ya? Entonces él puede heredar de estas dos clases. ¿Y qué voy a estar heredando, chicos? Los métodos, ¿ya? Puedo estar heredando los métodos y atributos de estas clases que yo estoy creando acá, ¿ya? Entonces,
Entonces, animal puede tener sus atributos y métodos, herbívoro, la clase herbívoro puede tener sus atributos y métodos, y conejo igual, ¿ya? Pero conejo puede acceder, ciertamente, a los atributos y métodos de herbívoro, y herbívoro puede entrar, ciertamente, a los atributos y métodos de animal, ¿ya? Entonces, por eso significa herencia, ¿ya? Porque este cosita va a tener lo que tiene animal, ¿ya? Y conejo va a tener lo que tiene herbívoro, ¿ya? Y así sucesivamente para los otros animales, ¿ya? Entonces, eso sería la herencia. Y ciertamente lo vamos a ocupar con una palabra reservada llamada extend, ¿ya? Entonces, con una palabra extend, nosotros vamos a poder extender una clase de otra, ¿ya? Entonces, al hacer Profe, eso, sí, una duda. Ahora que estaba viendo esto de la herencia, ¿puede haber clases dentro de otra clase? ¿O siempre tienen que ir separadas? tienen que ir separadas, ¿ya? Pero la puedes extender, ¿ya? Ya. Pero no puedes tener clase dentro de una clase. ¿Ya? Entonces, eso, chicos, ya entonces nosotros podemos armar nuestras clasecitas, pero estas clasecitas también las podemos extender, ¿ya? ¿Para qué? Para compartir el código y no repetirlo, ¿ya? Porque imagínense si no pudiera yo repetir el código acá de animal, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, animal tiene no sé, un método llamado respirar, ¿ya? Entonces, si no lo pudiera extender, tendría que copiar o hacerlo de nuevo, este método de respirar acá y este método de respirar acá, ¿ya? Pero yo sé que como es un animal, lo voy a tener de acá y lo voy a poder heredar, ¿ya? Eso. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos la abstracción, ¿ya? Entonces, la abstracción, ¿qué trata? Trata de captar los atributos y métodos que conforman cada objeto y la relación que existe entre ellos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a visualizar el problema y vamos a tratar de extraer, ¿cierto?, los atributos de ese objeto y los métodos relacionados a ese objeto, ¿ya? Entonces, la abstracción va a resolver un problema en subproblemas, donde cada objeto se haga cargo de un subproblema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedo tener el objeto usuario y solamente se va a referenciar a usuario, ¿ya? Pero, por ejemplo, puedo tener un objeto, por ejemplo, curso, que se va a referenciar solamente a curso, ¿ya? Y va a resolver problemas del curso, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Podemos ir separando los objetos y estos objetos van a tener su propia responsabilidad y van a resolver problemitas chicos, ¿ya? Entonces, la comunicación entre estos objetos genera la solución general al todo el problema, ¿ya? Entonces, esta solución entre objetos pequeños, pum, 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 me va a dar la solución general, ya, de mi problema, ¿ya? Entonces, eso sería la abstracción. Ya nosotros tenemos que tratar de pensar y ver cómo nuestro objeto se va a comportar dentro de nuestro programa informático, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que extraer los comportamientos que nosotros necesitamos, ¿ya? ¿Qué más tenemos, chicos? Por ejemplo, el polimorfismo, ¿ya? ¿Qué es lo que es el polimorfismo? El polimorfismo es, los comportamientos pueden ser identificados bajo el mismo nombre, ¿ya? Pero procesan información de manera diferente, de acuerdo al objeto que los contenga, ¿ya? Entonces puedo, por ejemplo, tener un objeto 1, ¿ya? Y este objeto 1 va a estar llamando, por ejemplo, al objeto 2, ¿ya? Y el objeto 2 va a tener un método llamado suma, ¿ya? Y este método suma me va a permitir meter ciertamente dos parámetros, sería A y B, ¿ya? Pero voy a estar llamando ciertamente a otro objeto, ¿ya? Porque sería el objeto 3, ¿ya? Y este objeto 3 también tiene un método llamado suma, ¿ya? Pero esta suma se implementa de otra forma, ¿ya? Y ciertamente me pide otros atributos, ciertamente me pide 3 atributos, ¿ya? Entonces, el objeto 1 invoca a dos métodos que llevan el mismo nombre, pero funcionan diferente en cada objeto, ¿ya? Porque, por ejemplo, voy a sumar acá, voy a sumar dos números, y acá voy a sumar 3, ¿ya? Y ciertamente estos objetos son distintos, ¿ya? Pero ciertamente me van a estar ejecutando la misma acción que sería sumar, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con polimorfismo, ¿ya? Entonces, acá les pongo un ejemplo para que se quede un poquito más claro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedo tener un objeto persona y puedo tener un objeto, por ejemplo, perro, ¿ya? Por ejemplo, el objeto persona puede correr, ¿ya? Y el objeto perro también puede correr, ¿ya? Pero las formas de correr van a ser distintas, ¿ya? Entonces, eso se refiere con el polimorfismo, ¿ya? Yo puedo tener objetos distintos, pero que me van a estar ejecutando la misma acción, ¿ya? Pero ciertamente esta acción va a ser distinta para cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, ciertamente el perro puede correr y la persona puede correr, pero van a correr de diferente manera, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver clases y objetos en JavaScript, ¿ya? Para ver cómo nosotros podemos ir declarando estas cositas, ¿ya? Entonces, para entender la teoría de clases y objetos, planteamos un problema, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que debemos modelar la geometría plana en JavaScript para crear modelos que luego puedan ser dibujados, ¿ya? Entonces,
Entonces vamos a tratar de crear una clase que me permita crear figuras geométricas, ¿ya? A grandes rasgos. Entonces, análisis del problema, ¿ya? Entonces, para enfrentar un problema nuevo, debemos reconocer o conocer lo que se conoce en el mundo laboral como la lógica del negocio, ¿ya? Entonces, en este sentido, nuestro negocio es una labor que cumple con el core o núcleo de la solución, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de que vamos a hacer nosotros, en el caso del ejemplo, nuestro negocio sería calcular el área, el perímetro y dibujar un polígono regular, ¿ya? Ese sería nuestro negocio, ¿ya? Entonces sería el core, ¿ya? Sería nuestra solución, el corazón de nuestra solución, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos implementar esto? Primeramente, debemos determinar qué datos necesitamos para nosotros poder trabajar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que necesitamos coordenadas, ¿ya? Yo para dibujar un polígono, primeramente necesito tener puntos, pum, 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 ¿ya? Y ciertamente puntos en el eje X y Y, ¿ya? Para poder ubicarlo, ¿ya? Entonces voy a tener, por ejemplo, un array, ¿ya? Porque no sé si mi polígono, por ejemplo, va a ser un triángulo, va a ser un cuadrado o va a ser un hexágono, ¿ya? Entonces, por eso va a ser un array. Luego de eso puede tener lados, ¿cierto? Entonces, también, como les digo, puede tener n lados, ¿ya? Un triángulo va a tener 3, un cuadrado 4, etcétera, ¿ya? También puede tener un nombre, ¿ya? Se puede llamar triángulo, se puede llamar cuadrado, ¿ya? Puede ser de un tipo, puede tener una altura, ¿ya? Puede tener un centro, ¿ya? Entonces, esas serían como más o menos las características básicas para nosotros poder resolver ese problema, ¿ya? De, por ejemplo, dibujar un polígono, ¿ya? Entonces, creyendo ya más o menos los datos que vamos a necesitar para poder trabajar, necesitamos esto desplegar en una clase, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, con la palabra reservada class, ¿ya? Entonces, con la palabra class, ustedes pueden crear una clase, ¿ya? Y ciertamente tienen que poner el nombre de la clase, ¿ya? Por convención, chicos, la clase va con mayúscula, ¿ya? La primera palabra de la clase va con mayúscula, ¿ya? Para yo saber que es una clase, ¿ya? Pero es una convención, ustedes ciertamente le pueden poner en minúscula y le va a funcionar igual, ¿ya? Pero es como una convención ya que se ve en casi todos los lenguajes que usan la programación orientada a objetos, ¿ya? Entonces yo diferencio, por ejemplo, una clase con mayúscula y un método no. El método tendría que ser con minúscula, ¿no? ¿Ya? Entonces, abro ciertamente las llaves y yo tengo que crear un constructor, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ser el constructor? Va a ser el aparato que me va a estar recibiendo los datos, ¿ya? O los argumentos de mi clase, ¿ya? Si ustedes lo quieren ver como una función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este constructor para que se inicialice, tengo que primeramente pasarle una altura, un centro, un tipo, los lados, ¿cierto? Las coordenadas y el nombre, ¿ya? Y a través de eso, él me va a crear estas propiedades dentro de la clase, ¿ya? Entonces, que sería, por ejemplo, el nombre, la altura, el centro, el tipo, los lados y las coordenadas, ¿ya? Entonces, simplemente está creando esta variable dentro de la clase y le está asignando lo que yo le voy a estar pasando, ¿ya? Pum, pum, pum. Bueno, entonces, ¿a qué se refería eso con instanciar? ¿Ya? Por ejemplo, acá yo tengo una clase, ¿ya? Entonces, ¿cómo la instancio? Para instanciar tengo que hacer un new polygon, ¿ya? New polygon y tengo que empezar, por ejemplo, a pasarle los datos que me está pidiendo el constructor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo que pasarle la altura, tengo que pasarle el centro, tengo que pasarle el tipo, los lados, las coordenadas y el nombre, ¿cierto? Entonces me quedaría de esa forma, ¿ya? Y entonces la instancia de esta clase sería el P, ¿ya? Entonces con el P yo tendría ya mi objeto, ¿ya? El P sería un objeto, ¿ya? De la instancia polígono, de la clase polígono, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo me refiero cuando yo digo instanciar una clase, ¿ya? Sería invocarla, hacer un new polygon y crear un objeto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hay esta cosita es nueva, ¿cierto? Ustedes no la han visto nunca, ¿ya? Esta es una nueva forma de nosotros poder hacer como un if, ¿ya? Dentro de ECMAScript 6, ¿ya? Entonces acá le está diciendo, por ejemplo, si center, ¿ya? Es true, me va a devolver el center, ¿ya? Pero si center es falso, me va a devolver un array con los puntos 0,0, ¿ya? Como un if corto, ¿ya? Entonces, si usted se da cuenta acá, me entró un null, ¿ya? Y como me entró un null acá, lo que me debería devolver center es ciertamente esto, ¿ya? Porque lo estoy pasando null, ¿ya? O sea, esto es falso, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que imaginarse esto como la verdad. Cuando esta condición es verdadera, voy a hacer esto. Y cuando la condición esta sea falsa, voy a hacer esto otro, ¿ya?
Ciertamente esto es sintaxis de ECMAScript 6, ¿ya? Para que después la puedan revisar, ¿ya? Entonces, si esto, por ejemplo, me da verdad, doy el center. Si me da falso, doy lo otro, ¿ya? Es simplemente eso. Y después exactamente tenemos el objeto con la instanciación de la clase, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué nos falta? Ya tenemos el constructor, ¿ya? Pero estos serían solamente los atributos de mi clase, ¿ya? Pero me faltan ahora los métodos, ¿ya? Para que este polígono pueda hacer cositas, ¿ya? Con estos atributos que tengo acá. Entonces, veamos. Por ejemplo, agregando método a la clase. Acá, esto que ustedes ven acá debería estar abajito, ciertamente, del constructor, ¿ya? Para que se vayan imaginando, ¿ya? Porque para sacar una foto de eso tendría que haber hecho una foto muy grande, y se iba a ver más chico, ¿ya? Entonces saqué el pantallazo nomás de después para abajo. Entonces, ¿cómo yo creo métodos? ¿Ya? Voy creando métodos como yo creo las funciones, ¿ya? Pero ciertamente sin el function, ¿ya? Solamente pongo getData, abro paréntesis, y puedo crear ciertamente algún comportamiento, ¿ya? Acá, por ejemplo, me está retornando this, ¿ya? Y si ustedes se fijan, ¿qué es lo que era el this, chicos? El this me estaba albergando todas estas variables. Entonces yo puedo, por ejemplo, decir this name, this height, this center, this type, this NSI, this core, ¿ya? O sea, tengo todos los datos de mi clase ahí, ¿ya? En el método, por ejemplo, getData, ya que sería el obtener data. Entonces yo, por ejemplo, le puedo hacer a este P, le puedo hacer un P.getData, ¿ya? ¿Y qué me estaría retornando? Me estaría retornando los datos que tengo en mi clase, ¿ya? Por ejemplo, setData, ¿ya? Entonces acá le estaríamos seteando la data nuevamente al objeto, ¿ya? Entonces me va a recibir una data y se lo va a setear acá al this, ¿ya? Por ejemplo, aplicar área, ¿ya? Entonces acá voy a estar aplicando ya una fórmula matemática, ¿ya? Entonces voy a tener una constante, por ejemplo, cálculo, igual a qué. Por ejemplo, para acceder a los datos de mi constructor, tengo que sí o sí ocupar el this, ¿ya? Entonces this.nsize por this.len, ¿ya? Y después por this.hey partido en 2, y me va a dar el área, ya de mi polígono, por ejemplo, y lo voy a estar retornando, ¿ya? Entonces igual, yo puedo hacer un p.apply área, ¿ya? Y me estaría devolviendo el área de mi objeto, ¿ya? Ciertamente, ¿y por qué me va a estar devolviendo esto? Porque yo le estoy pasando datos. Entonces, a través de estos datos, él, con los métodos que le estoy pasando, va a generar cierta lógica, ¿ya? Entonces, por eso, por ejemplo, el objeto César va a ser diferente del objeto Patricia, ¿ya? Por lo mismo, porque van a tener datos distintos, ¿ya? Entonces, los métodos van a estar haciendo cositas distintas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aplicar perímetro, ¿ya? Entonces, igual, pues, calculo ciertamente los lados por el largo, ¿ya? Y me va a dar el perímetro. Y ciertamente lo retorno, ¿ya? Y para dibujar un polígono, ahí tendríamos que hacer una lógica, ciertamente, y dibujar el polígono, ¿ya? Pero eso es a grandes rasgos cómo yo puedo instanciar una clase y empezar a crearla, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que recordar que toda una clase tiene constructor, ¿ya? Y aparte de su constructor va a tener los métodos, ¿ya? Y esos métodos, ¿y qué van a estar, por ejemplo, pescando esos métodos? Van a estar pescando ciertamente los atributos, ¿ya? Pero yo igual le puedo estar pasando atributos desde afuera. Por ejemplo, en el caso de acá de setData, ¿ya? Yo le puedo hacer, por ejemplo, p.setData y le puedo pasar los datos, nuevamente, ¿ya? Entonces, no simplemente van a estar acá, por ejemplo, métodos sin parámetros. Igual pueden tener parámetros desde afuera, ¿ya? Entonces, eso sería con las clases, ¿ya? En JavaScript. Profe, Sí, claro. em, ¿qué le iba a decir? Si esa es la estructura general para todo tipo de clase que vaya a definir de un elemento. Sí. O sea, siempre tengo que tener el constructor, los parámetros y Y los los métodos. dis que llaman a los parámetros. Exacto. Ahí ya, Entonces ahí gracias. nosotros, si ustedes se dan cuenta, vamos a ir separando la lógica, ¿ya? Entonces todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el polígono, vamos a tener que ir a cambiar a la clase polígono, ¿ya? No me voy a meter, por ejemplo, a otra clase a modificar esas cosas. Entonces, si ustedes se fijan eso, con esa cosa estamos desacoplando, ¿ya? Desacoplando la dependencia, ¿ya? Entonces solamente voy a polígono y modifico el polígono si, por ejemplo, quiero, no sé, dibujarlo de otra forma o hacer otra cosa, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Eso ya lo vimos. Sí, lo vimos. Ahora nos toca ver el modelo cliente-servidor, ¿ya? Entonces, la arquitectura cliente-servidor es un modelo de diseño de software en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, ¿ya? Llamados servidores, y los demandantes llamados clientes, ¿ya?
Entonces nosotros vamos a dividir nuestros recursos, ¿ya? Ciertamente para el cliente y para el servidor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos que tenemos el modelo cliente-servidor, es que, por ejemplo, un cliente ciertamente está accediendo acá al servidor, pero a una vista, ¿ya? Y en esta vista va a tener toda la lógica que él va a poder hacer, ¿ya? Y luego, ciertamente, esa vista se va a poder comunicar, ciertamente, con algún método, con el servidor, ¿ya? Y el servidor va a tener toda la lógica acá, ¿ya? Entonces, ese sería el modelo cliente-servidor. O sea, yo le puedo dar quizás alguna tarea al cliente, ¿ya? Por ejemplo, hacer un cálculo, ¿ya? Y lo tendría que poner en la vista del cliente, ¿ya? O sabes que no, sabes que este cálculo es muy grande para el cliente, le ocupo muchos datos, muchos recursos, no, sabes que lo voy a hacer mejor en el servidor. Y en el servidor voy a ejecutar esos cálculos, por ejemplo, ¿ya? Entonces vamos separando, ¿cierto? La arquitectura, ¿cierto? Acá estamos ya en el backend, ¿ya? Entonces el backend es el que nos va a estar mostrando, por ejemplo, las vistas y nos va a estar, por ejemplo, comunicándose con la base de datos, ¿ya? Y haciendo los procesos, por ejemplo, de la lógica del negocio, ¿ya? Estarían ciertamente acá en el servidor, ¿ya? Acá en la vista, por ejemplo, el cliente estarían las interacciones que va a hacer el cliente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, rellenar un formulario, va a tener eventos, va a mandar ciertas peticiones, etcétera, ¿ya? Y acá el servidor va a ser el que los va a procesar, ¿ya? Entonces, eso es cuando nosotros o ustedes escuchan hablar del modelo cliente-servidor, ¿ya? Entonces, nosotros estamos también acá dividiendo cositas. ¿Para qué? Para que no esté todo junto, ¿ya? Entonces, yo le reparto recursos o responsabilidades, ciertamente, al cliente o al servidor. Ahí voy dependiendo, ciertamente, de mi problemática, ¿ya? Entonces, eso es con el modelo cliente-servidor. Ahora vamos a avanzar a ver el patrón de diseño modelo vista controlador, ¿ya? Y también, ciertamente, es usado ciertamente en la parte del backend, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el patrón diseño modelo vista controlador. Entonces vamos a tener un modelo, vamos a tener una vista y vamos a tener un controlador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el modelo se va a encargar de la lógica del negocio, ¿ya? Entonces, ciertamente va a ser todas las funciones ciertamente que van a satisfacer el core o el núcleo de mi solución, ¿ya? Y también ciertamente se va a encargar de conectarse a la base de datos, ¿ya? Entonces el modelo te va a estar haciendo la lógica ya de tu negocio y también va a estar guardando o trayendo datos de la base de datos, ¿ya? Esa va a ser su misión. Después vamos a tener la vista, ¿ya? Y la vista ciertamente va a ser la interfaz de usuario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en la vista nosotros vamos a tener lo que nosotros ya hemos trabajado. Por ejemplo, vamos a tener el HTML, el CSS, y vamos a tener ciertamente lo que el usuario va a ver, ¿ya? Por ejemplo, un formulario, un botón, etcétera, ¿ya? Esa sería la vista. Y, por ejemplo, el controlador va a ser la lógica de control, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se va a encargar de rescatar los datos que va a estar acá en el modelo, ¿ya? Y después se lo va a poder entregar acá a la vista, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que imaginarse el controlador como una capa intermedia, que va a comunicar estos dos mundos, ¿ya? El modelo, que va a estar ciertamente conectado a la base de datos, con la vista, que es lo que está viendo el usuario, ¿ya? Y el cliente, ¿ya? Entonces, a través del controlador, ¿ya? Entonces, ¿por qué se utiliza el MVC, ¿ya? O el modelo vista controlador? Entonces, la razón es que nos permite separar los componentes de nuestra aplicación dependiendo de las responsabilidades que tienen, ¿ya? Esto significa que cuando hacemos un cambio en alguna parte de nuestro código, esto no afecte a otra parte del mismo, ¿ya? Es lo que yo le decía recién, pues. Cuando yo, por ejemplo, quiero modificar la clase polígono, voy a esa clase y modifico ahí. Y por ejemplo, si rompo algo ahí en polígono, no voy a estar rompiendo otra cosa lógica en mi programa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice, si modificamos nuestra base de datos, solo deberíamos modificar el modelo que es quien se encarga de los datos. Y el resto de la aplicación debería permanecer intacta, ¿ya? Entonces, esto respeta el principio de responsabilidad única, ¿ya? Es decir, una parte de código no debe de saber qué es lo que hace toda la aplicación, ¿ya? Solo debe tener una responsabilidad. Entonces, cada una de estas entidades, ¿cierto? Va a tener una sola responsabilidad, ¿ya? Y es por eso que se puede dividir, ¿ya? Entonces, para entender mejor esto, les tengo acá un pequeño diagramita, ¿ya? Del modelo vista controlador. Entonces, por ejemplo, acá estaría el controlador, ¿ya? Que sería como la fase intermedia que yo les decía. Vamos a tener la vista y vamos a tener el modelo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá va a estar el usuario. Y el usuario, por ejemplo, le puede mandar una solicitud,
¿ya? Al servidor. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un formulario y hacemos un submit, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta petición va a llegar al controlador, ¿ya? Y el controlador va a ser el que va a dirigirse al modelo, ¿ya? Al modelo que yo estoy invocando, al modelo que está pidiendo el usuario, ¿ya? Entonces, él se va a encargar de eso. El modelo ciertamente se va a meter a la base de datos y le va a devolver los datos al controlador. Y el controlador ciertamente le va a devolver estos datos que están extraídos de la base de datos, ¿a qué es lo que? A la vista, ¿ya? Entonces tengo separado ciertamente la vista, que es lo que me maneja el cliente, el controlador y el modelo, ¿ya? Entonces acá en el modelo, por ejemplo, va a estar toda la lógica del negocio, ¿ya? Todas las funcionalidades. Acá en el controlador va a ser lo que me va a decidir, ¿ya? Cuando, por ejemplo, me llega una petición, por ejemplo, una petición post, o por ejemplo, cuando me llega una petición get, ¿ya? Él va a ser el que va a decidir a qué modelo, por ejemplo, llamar y esas cosas, ¿ya? Y ciertamente cuando el modelo te devuelva los datos, te lo va a devolver a la vista y el usuario ciertamente lo va a poder ver, ¿ya? Entonces ahí se estaría dando la vuelta del modelo vista controlador, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer por ejemplo, un post a users, ¿ya? En la base de datos. Y el controlador va a decir, ya, ¿quién es post user? ¿Ya? Entonces, ¿quién es el modelo de user? Ah, sí sabes que es user, ¿ya? Y va a llamar al modelo usuario, ¿ya? Y el modelo usuario ciertamente se va a meter en la base de datos y te va a traer cierta cosa, por ejemplo. O no se va a meter a la base de datos, sino que te va a extraer datos de la base de datos, ¿ya? O, por ejemplo, tú puedes ingresar datos a la base de datos, ¿ya? Por ejemplo, si yo le decía que hacía un post, ¿ya? ¿Qué estaría haciendo con el post? Le estaría ingresando datos, o sea, estaría guardando. Y, por ejemplo, cuando hago un get, estarías simplemente pidiéndole datos a la base, al servidor, ¿ya? Entonces, eso sería con el modelo vista controlador, ¿ya? Entonces, ahora les tengo preparado un pequeño ejemplo, ¿ya? En base ciertamente a la lectura, ¿ya? De cómo levantar un servidor backend, ¿ya? A través de la herramienta Express, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos, de la teoría? Yo me distraigo fácil, así que voy a tener que ver el video de nuevo. Ya, bacán. Bueno, entonces yo para esto, chicos, le hice una pequeña guía, ¿ya? Porque ciertamente vamos a tener que instalar cositas, ¿ya? Vamos a tener que instalar Express, vamos a tener que configurar algunos archivos, configurar el package JSON, ¿ya? Hacer un npm install y esas cositas. Entonces yo les dejé todo eso en un archivo, ¿ya? Igual como les compartí el Markdown anterior, ¿ya? Exactamente igual. Para que no sea tan difícil, ¿ya? Entonces vamos a tratar en la parte de ahora, ejercicio, voy a tratar de levantar un backend con Express, ¿ya? Que ciertamente esto no es el fuerte de nuestro curso, ¿cierto? Porque ustedes nunca, o sea, no deberían ustedes, por ejemplo, meterse al backend, ¿ya? Ustedes van a estar en el front, ¿ya? Pero creo que, por ejemplo, yo lo que pienso que o lo que apuntaba a la lectura era que ustedes conocieran ciertamente cómo funciona un backend, ¿ya? Más o menos, pero no intentar ustedes mismos trabajar con el backend, no, ¿ya? Porque ustedes van a estar ciertamente trabajando en el front, ¿ya? Digo, como dice el Juan, el full stack, por ejemplo, chicos, es la persona que se especializa ciertamente en el front y en el back. ¿Ya? El loco puede estar en los dos lados, ¿ya? Y ciertamente el backend, o el programador backend, no, pues, el programador backend solamente va a estar en el backend, ¿ya? Y el programador frontend solamente va a estar en el frontend, ¿ya? Ya, entonces, ya, voy a primeramente levantar mi guía, ¿ya? Porque tengo que seguir la guía, porque voy a seguir la misma guía que le hice yo para mostrársela a usted. Buena, Marcia. Yo, por ejemplo, he trabajado un poquito de full stack, ¿ya? Pero, por ejemplo, nunca trabajé con Express, ¿ya? Trabajaba con PHP y con Laravel, ya que es otro framework, ¿ya? Pero la lógica es igual, ¿ya? Por ejemplo, en Laravel igual tenemos modelos, tenemos controladores, ¿ya? Porque son frameworks que se basan en la metodología modelo vista controlador, ¿ya? Exactamente. O sea, sí, pues el full stack te hace de todo, ¿cierto? Pero tampoco va a tener todas las capacidades, pues, Felipe, ¿ya?
Porque, por ejemplo, un frontend puede ser sumamente seco en el frontend, ¿ya? Pero este full stack, por ejemplo, te puede hacer ciertas cositas de frontend y ciertas cositas de back, ¿ya? Pero cuando queramos hacer cierta cosa así súper importante en el backend, y eso es el full stack, no va a ser tan bacán, ¿ya? Buena, buena Juan, yo sé Express en un proyecto, ya, bacán, ya. Yo realmente no lo voy a mentir, ya, yo nunca he usado Express, o nunca, hasta ayer nunca había usado Express, ¿ya? Pero ciertamente con lo que yo sé del Laravel, ciertamente me ayudó, ¿ya? Buena, con Mongo. Genial, Juan, porque justo hoy día la vamos a conectar con Mongo, ¿ya? Así que si tenemos alguna duda, le preguntamos al Juan, ¿no? ¿Ya? Ya, chicos, entonces, primeramente, les voy a primeramente, voy a abrir el archivo donde les tengo la guía, ¿ya? Porque ciertamente yo ya revisé la lectura y me basé en la lectura, ya para hacer esto. Entonces, lo único que hice fue lo de la lectura, ciertamente, pasarlo a un Markdown, ¿ya? Para que a ustedes fuera más fácil copiar las cosas, ¿ya? Porque, por ejemplo, copiar un PDF a veces uno se puede pelar y te puede, por ejemplo, no poner una línea de código y te puede romper todo, ¿ya? El Juan va a salvar a los cabros, ahí dice la Lili. Ya, entonces, primeramente, nueva ventana. Esto lo voy a cerrar. Espérenme un momento, chicos, que tengo todo eso ordenado. Ya, acá está. Acá está, acá está. Ya, ya, ya. Ya, chicos. Ahí me faltaba acá. Oh, me faltó un error acá. ¿Qué pasó acá? Espérenme, que el Markdown que estoy mostrando está medio malo. No me muestra la foto ahora. What happened? No, a lo mejor me guardo algo malo. Ahí sí, bacán. Ya, ahora sí me funcionó, chicos. Ya, ya, ya. Entonces tengo que compartirles. Le voy a compartir la segunda pantalla. Sí, con PHP ciertamente te puedes conectar con MySQL. Sí, 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 sí. Porque tenemos ciertas librerías para conectarnos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso. Ya, chicos. Entonces yo acá les hice una pequeña guía de instalación, ¿ya? De cómo poder guiarse, ¿ya? Entonces, acá están los pequeños pasos y lo que yo les encargo primeramente es que ustedes me instalen Mongo, ¿ya? Y ahí le pongo la guía de instalación, ¿ya? Luego de eso, una vez instalado Mongo, vamos a tener que ir siguiendo estos comanditos que yo les puse acá, ¿ya? Y también les puse unas fotos, ¿ya? Y serían los mismos pantallazos que los saqué de acá, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, el npm install y vamos a tener que usar el Express, ¿ya? El Express vamos a tener que instalar el Express, ¿ya? El Express Generator, ¿ya? Entonces, este Express Generator, ¿qué va a hacer? Va a ser el encargado de poder generar los proyectos Express, ¿ya? Luego instalado, solamente lo ocupo, ¿ya? Y vamos a ir siguiendo la guía que yo tengo acá, ¿ya? Ya. Entonces voy a abrir otro Visual Studio Code y vamos a ver. Ya, al tiro les comparto la pantalla, chicos. Estoy abriendo otra pestañita. Ya, ahí estaría, debería estar viendo. Voy a cerrar eso del Cuoca, esta cuestión que nunca lo ocupé.
Y acá estamos. ¿Ya? Entonces primeramente voy a abrir una carpeta nueva, ¿ya? Para comenzar el proyecto de cero, ¿ya? Entonces es hoy día M3 M3.2, ¿cierto? Y es orientación a objetos, ¿ya? Que realmente hoy día no va a haber tanto orientación a objetos, vamos a ver cómo configurar un backend, ¿ya? Crear, ¿ya? Y ahí abrir nomás, ¿ya? Entonces ahí me va a abrir una carpetita vacía. ¿Ya? Yo, cabe destacar, chicos, que yo ya instalé Mongo, ¿ya? MongoDB, ¿ya? Me metí a la página oficial de MongoDB y descargué el Mongo Community, ¿ya? Community, pero ciertamente me metí a la parte de que decía instalación Mac, ¿ya? Y por ejemplo, para los chicos que tengan Mac, tienen que tener primeramente instalado el Homebrew, ¿ya? ¿Qué es lo que es el Homebrew? Homebrew es como un gestor de paquetes, ¿ya? Igual que el NPM, pero ciertamente para Mac, ¿ya? Entonces ustedes pueden instalar paquetes con el Homebrew. Entonces, ¿cuál es uno de los paquetes que pueden instalar? Puede ser el MongoDB, ¿ya? Para por si no lo tienen instalado, para que lo vayan instalando, ¿ya? Entonces, tengo esto, tengo eso, y tendría que solamente empezar a abrir ahora el terminal, ¿ya? Y acá, ciertamente, yo ya tengo instalado ya el Express Generator, ¿ya? Porque esa del Express Generator, o esa instalación, cuando ustedes, por ejemplo, ven npm install -g, ¿ya? Eso sería una instalación global, ¿ya? Entonces, cuando es una instalación global, yo solamente la hago una vez, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso va a quedar en el sistema, ¿ya? Entonces, yo después puedo llamar a ese Express Generator las veces que yo quiera para poder generar los proyectos que yo quiera hacer, ¿ya? Entonces, yo ya hice eso. Entonces, voy a empezar a colocar el comando express, ¿ya? -- view, ¿ya? Igual a EJS, ¿ya? EJS, ¿qué es lo que es? EJS, EJS es una forma de nosotros, es un motor, ¿ya? De template, ¿ya? O sea, de hojas, ¿ya? Entonces, ¿qué me permite este motor? Me permite ciertamente pasarle datos, ¿ya? Y yo tengo en el servidor, se los puedo pasar a la vista, ¿ya? Y puedo trabajar con esos datos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con ese comando, chicos? Cuando yo hice ese express --view, ¿ya? Me creó estas carpetitas, ¿ya? Me creó la carpetita public JavaScript, public image, etcétera, ¿ya? Entonces me está creando el entorno, ¿ya? De mi backend en teoría, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, me va a crear archivito ya por defecto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me crea un index, ¿ya? Pero un index.ejs, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este index.ejs, ¿qué sería? Sería ciertamente un HTML, ¿ya? Pero este HTML, si ustedes se fijan, tiene estas cositas, ¿ya? Y estas cositas, ¿a qué se refieren? Estas cositas serían datos, ¿ya? Entonces esta cosita está referenciando una variable llamada title, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo le paso esta cosita al index.js? Se lo paso desde acá, desde rutas, ¿ya? Entonces, si yo voy, por ejemplo, a index, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, acá en las rutas, nosotros vamos a estar referenciando toda la ruta que va a tener nuestra aplicación. Por ejemplo, /user o / simplemente. Por ejemplo, acá tiene index, ¿cierto? Y tiene el /simple, ¿ya? O sea, está en el home de la página, ¿ya? Y ciertamente a este index, que sería, cuando él dice res.render, ya va a estar renderizando una vista, ¿ya? ¿Y cuál sería mi vista? Mi vista, por ejemplo, index, ¿ya? Que sería esta de acá, ¿ya? Y ciertamente después le estoy pasando un dato, por ejemplo, title, y le estoy pasando express, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ocupar que este dato me aparezca en el template, tendría que simplemente invocarlo, ¿ya? ¿Y cómo lo invoco? Con estos caracteres especiales, ¿ya? Entonces, cuando yo hago eso, title, acá realmente va a decir express, ¿ya? Cuando la página realmente se renderice, ¿ya? Entonces, todos van a ser cambiados por lo que yo le esté pasando en la ruta, ¿ya? Y acá igual, pues. Acá él está definiendo ciertamente una ruta.get, o sea, le va a llegar una petición, ¿ya? Yo voy a querer obtener datos, por ejemplo, ¿ya? Pero, por ejemplo, igual podría tener posteriormente un router.post, ¿ya? Y eso, en vez de mandarme datos, ¿cierto? Me va a estar recibiendo datos, ¿ya? Entonces yo posteriormente a eso puedo guardarlo en una base de datos, ¿ya?
Entonces, eso sería con cómo yo le puedo pasar datos al template, ¿ya? A este EJS, ¿ya? Que este sería un motor un motor de template, ¿ya? Yo ciertamente nunca he trabajado con EJS, no lo voy a mentir, ¿ya? Pero yo he trabajado con otros motores de template, por ejemplo, Blade, ¿ya? Blade es el que se usa en Laravel, ¿ya? Y Blade hace exactamente lo mismo. Ustedes pueden ciertamente tener un HTML y le pueden estar pasando datos, inyectando datos, ¿ya? Con Blade, ¿ya? Y antes de eso, de ocupar Blade, ocupé una cosita que se llamaba Smarty, ya que también es un motor de template, que hace exactamente lo mismo, ¿ya? Pero lo que cambia ciertamente es la lógica como yo, o la sintaxis, como yo voy trayendo estos datos, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo, ¿ya? Los motores de template te van a permitir hacer esto, ¿ya? Pasar datos, y por ejemplo, igual, po, los motores de template, tú, por ejemplo, le puedes pasar, no sé, un array, ¿ya? Y tú puedes estar haciendo un for acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque el motor de template te permite hacer ciclos, ¿ya? Entonces yo puedo, por ejemplo, tener un ul, ¿ya? Y puedo hacer un for, ¿ya? Y empezar a tirar puros li. ¿A partir de qué? A partir, por ejemplo, de los datos que estoy pasando acá en la ruta, ¿ya? Entonces acá en la ruta, en vez de ser un string, ¿cierto? Puede acá venir un array, ¿ya? Y ese array quizá yo lo puedo tirar en una lista, ¿ya? Y puedo ir trabajando con él. Entonces puedo hacer un for, ¿ya? O también puedo hacer un if, ¿ya? Por ejemplo, si tengo una variable ya y es un booleano, por ejemplo. Entonces, si la variable es verdadera, puedo en realidad mostrar un contenido. Pero si la variable es falsa, no lo muestro, ¿ya? Y puedo ir tomando decisiones en mi template, ¿ya? Entonces, por eso se llama motores de template, ¿ya? Entonces, esto va a ser lo que nosotros realmente vamos a tener que estar modificando, ¿ya? Este template, ¿ya? Igual, esto como yo les decía anteriormente cuando empezó la clase, esto es simplemente un approach nomás al backend, ¿ya? Porque esto realmente no es lo que apunta el curso, ¿ya? Lo que apunta el curso es nosotros trabajar con Vue.js, ya que es un framework de frontend, ¿ya? En este caso vamos a ver Express ciertamente, pero para tener una un cierto bagaje, una cierta experiencia, ¿ya? Pero nada más que eso. Ya, entonces yo hice eso, ¿ya? Y instalé ciertamente con el Express View y me generó eso, ¿ya? Pero si ustedes se fijan acá, me dice después, para instalar las dependencias tengo que hacer un npm install, ¿ya? Porque lo único que hizo él fue crearme esta estructura y me dejó el package JSON, ¿ya? Entonces si ustedes se fijan lo que vimos ayer, po, con ese package JSON yo puedo hacer un npm install y puedo instalar toda esta dependencia que en este momento no están instaladas. Por ejemplo, el cookie parser, el debug, EJS, Express, esas dependencias no están instaladas, ¿ya? Entonces yo tengo que hacer un npm install, ¿ya? Entonces hagamos el npm install. npm install y le damos enter. Entonces vamos a esperar que se instale exactamente la dependencia y ahí dice que ya terminó, ¿ya? Entonces ustedes se fijan, cuando yo hago ese npm install, ¿qué me hace? ¿O qué me provoca? Me provoca que se me cree esta carpeta, la node modules, la que ustedes ya conocen ya, ¿ya? Entonces acá van a estar todas las dependencias de node, ¿ya? Y ciertamente van a estar incluidos Morgan, HTTP Errors, Express, EJS, Debug, Cookie Parser, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer si voy acá al package JSON, puedo hacer un start, o sea, puedo hacer un npm run start, ¿ya? Para ver si esto está funcionando, ¿ya? Entonces veamos, npm run start, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿ya? Entonces acá no me reclamó, ¿cierto? Y yo debería ir a una dirección que tendría que ir al localhost 3000, ¿ya? Que es donde esta dirección se va a estar levantando por defecto. Entonces voy a ir para allá. Entonces voy a levantar el Chrome, voy a invocarlo y directamente lo voy a sacar, lo voy a sacar y esto va a ir ahí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces eso es lo que ustedes deberían ver cuando ustedes instalan Express. ¿Ya? Entonces estaría viendo Express, Welcome to Express. ¿Ya? Entonces esta sería la vista que estábamos recién viendo. ¿Ya? Que sería, por ejemplo, esa vista. ¿Ya? Entonces, bienvenidos a PAP.
¿ya? Entonces, veamos y llamemos al Chrome. Pam, pam, pam. ¿Ya? Entonces ahora sale bienvenidos a Express, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo ir acá a la ruta y no sé, en vez de decir Express, hola Express, para que ustedes vean que eso es lo que se está renderizando, ¿ya? Simplemente para eso. Pam, pam, y voy a llamar de nuevo al Chrome. ¿Ya? Y no sé, a ver, ¿qué pasó? Hola Express, index.js, title, está bien, y por qué no me recarga. Veamos. Porque ciertamente me debería estar diciendo bienvenido a Express. Algo me pasó acá. A ver, veamos el network. No, tengo deshabilitado. A ver. No. ¿Qué pasó acá? A ver. Index, o Express. En teoría debería estarme renderizando. Title. Voy a hacer de nuevo. Voy a cerrarlo y voy a intentar levantarlo luego, por si acaso, ¿ya? Ya, veamos de nuevo. Ahí está, ¿ya? Hola Express 2, ¿ya? Bienvenido a Hola Express. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? El valor, ¿ya? Entonces ahí lo que pasaba, chicos, es que yo estaba acostumbrado a usar el watch, ¿ya? Entonces por eso hay que hacer hay que estarlo levantando cada rato, ¿ya? Entonces con ese npm run start, ciertamente te va a refrescar eso y te va a tomar bien, ¿ya? Porque por eso no me tomaba recién la cosilla. Entonces, Hola Express 2 y bienvenido a Hola Express 2, ¿ya? Entonces, eso que viene en title, yo lo estoy pasando a dos laditos, ¿ya? Bacán, ya, me está asustando ya. Ya, entonces continuamos con la instalación. Entonces, vimos eso y ahora tendríamos que modificar, chicos, el package JSON, ¿ya? ¿Para qué? Para que instalamos nuevas dependencias. Por ejemplo, las dependencias para comunicarnos con Mongo, ¿ya? Entonces, voy a ir acá y voy a modificar esto, ¿ya? Entonces voy a tener eso, ¿ya? Entonces, esos son los como dependencias que vienen por defecto, ¿ya? Y le voy a estar agregando unas que tengo acá en la guía de instalación, ¿ya? Entonces le voy a instalar un par más solamente, ¿ya? Voy a instalarles esas, ¿ya? Voy a instalarle Morgan, Bcrypt, JS, Cors, Mongo, Su y NodeMon, ¿ya? Y ciertamente acá voy a crear un dev, ¿ya? ¿Ya? Entonces ese va a estar cargando el NodeMon, que es el que voy a estar instalando acá, ¿ya? Y ciertamente ese va a ser un demonio, ya que va a estar corriendo siempre, escuchando, ¿ya? Y ciertamente yo después que hago esto, tengo que modificar mi archivito app.js, ¿ya? Entonces vamos a venir viendo este archivito, qué es lo que hace este archivito app.js, ¿ya? Entonces en este archivito app.js va a ser como mi archivito central, ¿ya? Es lo que yo realmente estoy viendo acá, ¿ya? En el terminal. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá que está llamando, por ejemplo, a rutas, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, yo puedo acá definir rutas, ¿cierto? Puedo definir la ruta de index, la ruta de users, pero para que esto funcione tengo que acá invocarlo acá a app, ¿ya? Entonces, por ejemplo, index router, ¿dónde está? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice app use, ¿ya? Y le va a pasar como la ruta, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la ruta de index? Va a ser el slash simplemente, ¿ya?
y ese slash simplemente va a llamar a index ruta, ¿ya? Y ese index ruta, ¿qué es lo que es? Va a llamar a esto, ¿ya? Y que es ciertamente lo que me está renderizando la vista index, ¿ya? Y ciertamente le estoy pasando ese All Express, ¿ya? Y después, por ejemplo, por defecto tengo el user igual, ¿ya? Entonces ruta user root, y acá siempre app.use y hacen otra ruta, ¿cierto? Porque va a ser distinta a la del index, ¿cierto? Entonces, para yo acceder a user, tengo que hacer un slash users, ¿ya? Entonces ahí tendría yo todas mis rutas de mi aplicación, por ejemplo, ¿ya? Entonces nosotros debemos este archivito sobreescribirlo, ¿ya? Y ciertamente lo voy a suscribir con lo que decía la lectura, ¿ya? Porque esto lo copié yo de la lectura. Entonces acá ciertamente vamos a estar incluyendo simplemente, por ejemplo, la librería de MongoDB, de MongoZoo y esas cositas, ¿ya? Para poder hacer la conexión con la base de datos, ¿ya? Porque en este caso nosotros solamente estamos renderizando vistas, ¿ya? Pero no estamos comunicando con ningún sistema, ¿ya? Entonces por eso que nosotros necesitamos modificar ese archivito, ¿ya? Entonces yo por eso creé ese Markdown para que fuera más fácil copiar y pegar, ¿ya? Y no tuviéramos que estar copiando el PDF, porque de hecho el PDF viene como partido, ¿ya? Entonces tendrían que poner eso, ¿ya? Entonces veamos cómo quedó eso, ¿ya? Ciertamente voy a tener lo mismo que tenía anteriormente, lo único que va a estar incluyendo la librería course, ¿ya? El course lo vamos a ver ciertamente en clases de más adelante, ¿ya? Entonces no lo vamos a meter hoy día con el course. Ciertamente están las rutas que nosotros pusimos, pero acá empieza a importar el MongoZoo, ¿ya? Que sería la conexión para yo conectarme, ¿ya? Entonces, y después simplemente llama a MongoDB, ¿ya? Y la llama con con el localhost, ¿ya? Cuando yo me refiero a localhost, está apuntando a esta dirección, 127.0.0.1, ¿ya? Esta sería una dirección IP, ¿ya? Entonces, estaría apuntando ciertamente al puerto 27017, ¿ya? Y en el MongoDB test, ¿ya? En ese nombre de base de datos voy a estar guardando mis cositas, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, puedo hacer un console log y va a ser connecting a la base de datos, ¿ya? Entonces eso me debería mostrar acá cuando yo, por ejemplo, corra la cosita, ¿ya? Y acá simplemente me va a estar dando dónde voy a estar, ¿ya? Entonces voy a estar en el localhost 2.3000, ¿ya? Ahí va a estar servido mi servidor, ¿ya? Entonces ahí lo voy a tener que hacer peticiones, ¿ya? Y ciertamente esto es ya configuración de el Express, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Configuré eso, ¿cierto? Y modifique ese package JSON. Entonces, si ustedes dicen, yo modifiqué este package JSON, entonces nuevamente tengo que hacer una instalación, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo modifiqué, ¿ya? Entonces esto, por ejemplo, el NodeMoon, el MongoZoo, el Course, todas esas cositas no están en el NodeModels todavía, ¿ya? Entonces tengo que hacer una nueva instalación, ¿ya? Entonces acá lo voy a sacar. ¿Cómo me salgo acá de esto? Con el control C, ¿ya? Control C y puedo hacer un npm install nuevamente, ¿ya? ¿Ya? Y acá hay unos paquetes que están un poquito deprecados, pero funcionan igual, ¿ya? Por si acaso, si ustedes salen warning, ya son warning, no son errores. Entonces esperamos que se instale eso. Este se pone un poquito, ¿ya? Había un video de un youtuber que mientras esta cuestión estaba pasando, sacaba una guitarra y se ponía a tocar guitarra. Ya, genial, ahí está. Ya, entonces ahora en teoría yo podría correr este nuevo, ya el dev,
npm run dev. ¿Por qué? Porque ya tengo instalado el Nodemun, ¿ya? Entonces veamos. npm run dev. ¿Ya? Y ya le levanto en teoría. ¿Ya? Ya. Lo mató. Ahí está. Ya, genial. Ya, ahí estamos. Entonces, si ustedes se fijan, chicos, acá me está dando, de hecho, que yo le hice un get, ¿ya? Me está dando como todas las cosas que van pasando por el servidor, ¿ya? Entonces, ¿sabes qué? Es un get a la ruta index, ¿ya? Y yo le di un 200, ¿ya? Eso es lo que está diciendo ahí. Ya, bacán. Entonces, ahora lo que necesitamos nosotros empezar a agregar esto es los modelos y los controladores, ¿ya? Porque la vista ya los tenemos, ya tenemos esa carpeta vista, ¿ya? Entonces esa es la carpeta que va a interactuar con el usuario, pero la carpeta modelos y la carpeta control todavía no está. Entonces eso tenemos que crearlo acá, ¿ya? Entonces vamos a hacer nueva carpeta y vamos a crear, por ejemplo, controllers, ¿ya? Entonces van a estar los controladores de mi aplicación, ¿ya? Que ciertamente van a ser los que se van a comunicar la vista con el modelo, ya va a estar la cuestión intermedia entre la vista y el modelo que se conecta, por ejemplo, con la base de datos, ¿ya? Y me falta una carpeta llamada, por ejemplo, models, ¿ya? Y ahí van a estar mis modelos, ¿ya? Que va a ser ciertamente lo que va a estar haciendo la lógica del negocio, ¿ya? Y ciertamente se va a estar comunicando a la base de datos, o sea, va a estar haciendo un insert o trayendo datos de la base de datos, ¿ya? Entonces, una vez creada esta carpeta, yo tengo que crear dos archivitos, ¿ya? Primeramente me voy a crear un modelo, ¿ya? Entonces voy a crear acá un modelo, ¿ya? ¿Cómo se va a llamar? Users, ¿ya? User.js, ¿ya? Perfecto. User.js y ciertamente tengo que, esto igual yo lo saqué de, o sea, acá en el modelo nosotros vamos a estar definiendo la estructura que vamos a almacenar, ¿ya? Entonces vamos a poner el modelo usuario, ¿ya? Entonces, ¿qué va a tener ese modelo usuario? Por ejemplo, primeramente va a tener un esquema, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esquema? A cómo va a ser estructurado esto en la base de datos, ¿ya? Entonces vamos a estar diciendo, ¿sabes qué? Para crear un esquema usuario, primeramente me tienes que mandar un nombre, un name, me tienes que mandar un last name, me tienes que mandar un password, ¿ya? Y estos ciertamente van a ser los tipos de datos que van a estar en la base de datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el name voy a tener un tipo de dato string, ¿ya? Por default, por ejemplo, si no me viene, va a venir vacío, ¿ya? Y require es true, ¿ya? O sea, si por ejemplo yo en la petición no envío un name, me va a reclamar, porque es require, ¿ya? Pero, por ejemplo, a excepción de, por ejemplo, el created at o el updated at, no, ellos no son required, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto lo voy a estar seriando yo en el backend, ¿ya? Cuando, por ejemplo, yo cree el registro, se va a estar seriando esos datos, el created at y el updated at, ¿ya? Y el delete, ciertamente, cuando yo cree un nuevo usuario, ciertamente va a estar falso, ¿ya? Porque eso va a ser un usuario nuevo, o sea, no está borrado, ¿ya? Entonces sería como el esquema, ¿ya? Lo que me va a contener en la base de datos, ¿cierto? No relacional, al tipo usuario, ¿ya? Entonces, por eso yo cuando le decía, chicos, si ustedes se equivocan, por ejemplo, en el formulario, y ahí en vez de ponerle, por ejemplo, name, le ponen nombre, ciertamente cuando llega acá al backend, el backend va a decir, tu nombre no está, entonces te va a reclamar, ¿ya? ¿Por qué? Porque está esperando que llegue name, ¿ya? Y te decís, ¿sabes qué? Name es requerido, ¿ya? Es por estas cositas, porque ellos en el backend ciertamente definen lo que le va a llegar como entrada, ¿ya? Y acá, por ejemplo, es cuando está ingresando, ¿cierto? Previamente a guardar, ciertamente hace un proceso, ¿ya? ¿Y qué proceso hace? Le inserta una password, ¿ya? Con un hash, ¿ya? Con una encriptación. Y es por eso que nosotros instalamos ese paquete, el bcrypt, ¿ya? Para encriptar, ¿ya? Entonces, ¿qué va a encriptar? Con el método salt, ¿ya? Entonces le va a generar cuando yo, por ejemplo, escriba el password 1234, ya realmente no va a quedar 1234 guardado, ya va a quedar una clave en clave hash, ¿ya? Entonces van a ser caracteres raros, ¿cierto? Que me van a imitar al 1234 que yo puse, ¿ya? Entonces eso es lo que hace realmente cuando yo, por ejemplo, tengo un usuario que no está, que por ejemplo cuando dice acá, dice que user.password sea distinto de undefined, ¿ya? O sea que me venga los datos, ¿ya? Entonces si viene el dato,
yo entro acá y le hago la encriptación, ¿ya? Y ciertamente, si ustedes se fijan acá, le está pasando el hash a user password, se lo está sobreescribiendo, ¿ya? ¿El hash qué? El hash que genero acá, con este bcrypt hash, ¿ya? Entonces, esta función bcrypt hash le pasa un callback, ¿cierto? Como hash acá, y este hash yo lo recibo acá y se lo pongo a user.password, ¿ya? Entonces, eso va a hacer que, ciertamente, como les dije anteriormente, cuando yo ponga 1, 2, 3, 4, esta cuestión no quede como 1, 2, 3, 4 en la base de datos, va a quedar encriptado, ¿ya? Esto igual es configuración, ¿ya? ¿Ya? Es configuración de backend, ¿ya? Así que no quiero que ustedes se empiecen a confundir con estas cositas que realmente no son el fuerte del curso. Entonces, después de eso, yo creo el modelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Crear el controlador, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a crear el controlador, ¿ya? ¿Y cómo se va a llamar ese archivito? También se llama users.js, ¿ya? Pap. User.js y ya, entonces tengo que ahora, entonces como dijimos anteriormente, el controlador va a ser el que se va a encargar de interactuar entre la vista y el modelo, ¿ya? Entonces primeramente voy acá a llamar al modelo, ¿ya? Y voy a estar exportando, ¿ya? Este user create, que sería una función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando acá el rec ya sería el request, ¿ya? Que sería la petición, ¿ya? Entonces, cuando la petición ciertamente tenga un cuerpo, o sea, venga con datos, voy a entrar acá, ¿ya? Y le voy a pasar a items, ¿ya? Y ciertamente voy a llamar a user, ¿ya? ¿Y quién es user en este caso? Es el modelo, ¿ya? Y el modelo va a estar usando un método abreviado que se llama create, ¿ya? Que es un método de Mongo, ¿ya? Entonces, él me va a permitir crear un usuario, ¿ya? Entonces, ¿cómo me va a crear ese usuario? Con los ítems que yo le vaya pasando. Pap, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando, si es que pasa algún error, ¿cierto? Si es que aparece un error en la petición, voy a imprimir un error, ¿ya? Entonces voy a imprimir un objeto, ¿ya? Entonces, por eso dice respuesta.json, ¿ya? Porque sería lo que yo estoy respondiendo, ¿ya? Y, por ejemplo, si todo es exitoso, ciertamente no voy a entrar acá, ¿ya? Esto lo voy a obviar, no va a entrar ahí y va a entrar acá, al res.json new user. Entonces, eso va a ser lo que te va a devolver, ¿ya? Y ciertamente te lo va a devolver como un JSON, ¿ya? Ciertamente cuando esto sea exitoso, ¿cierto? Cuando yo creo y me manda que esto ha sido exitoso, o sea, no tengo error, ciertamente le puedo mandar un mensaje ya al usuario diciendo que sabes que esto está bien, está correcto. He guardado los datos en la base de datos. Genial, ¿ya? Entonces, eso haría el controlador, ¿ya? Entonces, ese controlador ciertamente me va a llamar al modelo, ¿ya? Y el modelo va a hacer el create. Entonces, por ejemplo, después podríamos tener, por ejemplo, un user.update, por ejemplo, para hacer el update, ¿ya? De su usuario, etcétera, etcétera, para hacer el delete, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué más me falta acá? Me falta editar el archivo de rutas, ¿ya? Entonces, voy a ir acá a rutas y voy a ir a users, ¿ya? Entonces, user tiene eso, ¿ya? Tiene response with a resource, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo me metiera acá al Chrome y, por ejemplo, hiciera user, veamos si funciona ya. Users, ya te responde response with a resource, ¿ya? Entonces te está respondiendo esto que está acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le puedo decir, en vez de eso, le puedo mandar un, por ejemplo, status, por ejemplo, OK. Guardamos eso ahí. Guardo eso, que no guardé recién. Y veamos. Ya, status OK. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, esto es lo que me hace la ruta, ¿ya? Yo puedo definir las rutas y puedo definir qué me va a estar devolviendo, ¿ya? Entonces, por eso yo cuando, por ejemplo, puedo hacer un /user y puedo hacer un get, ¿ya? Traerme todos los usuarios, ¿ya? Entonces, cuando llegue, por ejemplo, esta petición, yo voy a saber que el usuario va a querer todos los datos, ¿ya? Entonces acá, en vez de este status OK, yo debería hacer, por ejemplo, una petición a la base de datos y traerme todos los datos y pasárselo acá. ¡Pam! Lo paso, se lo envío a la persona que me está haciendo la petición, ¿ya? Profe, consulta, ¿usted usa algún programa para revisar como los get y los posts? Por ejemplo, yo he usado Insomnia o
Postman, así El como para Postman, ir. sí, yo he usado el Postman para Ya. testear la API, sí, ciertamente. Sí. Está Postman y parece que hay uno que se llama Postwoman, algo así, que es como la competencia. Pero sí, se ocupan para testear la API, ¿ya? Entonces yo le pongo, por ejemplo, la ruta y ese Postman, por ejemplo, me hace la petición, ¿ya? Entonces yo le puedo, por ejemplo, le puedo cambiar la cabecera, le puedo decir en vez de un post hace un get, o en vez de un get hace un update, ¿ya? Por ejemplo, le puedo cambiar la cabecera, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Yo puedo manipular así como, es como que si estuviera desde el front, ¿cierto? Pero haciendo ya la petición, ¿ya? Como imitando como si yo fuera un front, pero ya en la parte final, ¿ya? Cuando ya le estoy pidiendo los datos, ¿no? Ya, cuando, por ejemplo, yo le pongo en el Ajax, le hago el URL, no sé tanto, Rick and Morty character, ya estaría ahí en esa parte, ¿ya? Entonces yo al Postman le paso eso, le paso Rick and Morty slash character y él me va a devolver lo que me devuelve. Entonces ahí estaría testeando la API, ¿ya? Ya, pues entonces ustedes pueden ir definiendo estas cositas, ¿ya? Entonces, cuando se meta, por ejemplo, a user, ¿ya? Le vaya a responder eso, ¿ya? Cuando sea una petición get, ¿ya? Entonces ese archivito entonces user lo voy a modificar, ¿ya? Para que me permita generar un post, ¿ya? Porque ahora solamente está haciendo un get. Entonces acá, para no equivocarme, ¿ya? Entonces ciertamente lo único que hice fue traer a user controller, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando me llegue la petición get, ¿ahora qué va a pasar? Le voy a decir, estamos trabajando para traer los datos, ¿ya? Intente mañana, ¿ya? Porque eso en teoría lo vamos a hacer mañana, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando me llegue un post, ¿ya? Ahí voy a estar creando un usuario. Entonces, por ejemplo, voy a estar llamando a usercontroller.userCreate, ¿ya? Entonces, ustedes se recuerdan, user-create era el export default que hice, para, ¿ya? Export.userCreate. Entonces, está ahí ocupando esa funcioncita que la está exportando, ¿ya? Entonces la estaría ocupando acá, ¿ya? Entonces user.create y le pasa ciertamente el request, el rest y el next, ¿ya? Que es lo que viene acá de esto del post, ¿ya? Entonces acá sería el request que me va a estar llegando de, por ejemplo, el front, ¿ya? Y se lo paso acá, ¡pam! ¿Ya? Entonces, ciertamente el controlador va a ser el que va a manejar esa lógica, ¿ya? De, por ejemplo, que era el usuario. Entonces, ¿qué va a hacer el controlador? Ciertamente recibió estos datos que llegaron, por ejemplo, de la vista y va a invocar al modelo, ¿ya? Entonces se va a comunicar con el modelo y el modelo va a ser el que va a crear, ¿ya? Va a crear el registro que yo acabo de ingresar, ¿ya? ¿Qué más me falta? A ver, El anterior que mostró eran todas las rutas que tiene creadas, ¿cierto? sí. Por ejemplo, acá en rutas puedo tener rutas de index y puedo tener rutas de usuario, ¿ya? Como de administrador, por ejemplo. Exacto. Entonces, por ejemplo, acá en app, tú puedes ver todas las rutas que tienes. Por ejemplo, yo tengo la ruta guioncito, ¿cierto? Que sería el home, y tengo user, ¿ya? Y ciertamente, ¿cómo sé eso? Porque le estoy pasando la ruta. Estoy pasando la ruta index router y el user router, que serían estos que están acá, ¿ya? Entonces cuando me llega la petición, esa petición, pap, al tiro le pasa eso, el index router. Entonces llega acá, pap. Y ahí entonces le dice, ah, es un get. Ah, ya, ¿qué tengo que hacer con el get? Renderizar esto, el index y renderizar con este mensajito, pap. Y lo pasa, ¿ya? O le puede decir, ¿sabes qué? No, me llegó de user, ¿ya? Me llegó, por ejemplo, un post de user. Ah, entonces se mete acá. Y ciertamente le paso a user router, ¿ya? ¿Y cuál es user router? Este. Entonces dice, ¿qué petición es? ¿Qué tipo es? ¿El get o es post? Ah, ese es post y va a entrar acá, ¿ya? Entonces post. Ah, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear un usuario. Entonces lo va a crear, ¿ya? Entonces, veamos. Eh, Vamos a ver si esto cambió. Ya, bacán. Entonces estamos trabajando para traer los datos intenté mañana. Ya estamos ahí trabajando. Entonces, está bien eso. Ya, entonces ahora lo que me faltaría sería empezar a modificar mi view, ¿ya? Mi view, acá mi view está de esta vista, ¿cierto? Del index, ¿ya? ¿Para qué? Para, por ejemplo, generar un formulario que haga un submit, ¿ya? Y se conecte con user, ¿ya? Entonces, veamos eso, ¿ya? Entonces acá, eh, voy a sacar eso, ¿ya? Y voy a copiar un formulario, ¿ya? Entonces, acá vamos a empezar a comprender las cositas que yo le explicaba cuando estábamos viendo, por ejemplo, HTML,
Disculpen, eso no era. Ahora voy a copiar. Ahí sí. Ya, entonces ahora ustedes se van a dar cuenta, ¿ya? Entonces, mi acción, ¿ya? La acción era donde yo estaba apuntando, ¿ya? Donde yo estaba apuntando donde mi formulario va a llegar, ¿ya? Entonces, en este caso va a llegar a users, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer esto? El app, ciertamente, se va a meter acá, ¿ya? El app se va a meter acá y va a decir, app user, ¿ya? Está manejado por user router, ¿ya? Y dice, ay, ¿qué método me está mandando? Me está mandando un método post. Va a decir, y se va a meter acá, ¿ya? Entonces va a decir, método post. Entonces tengo que hacer esto. Entonces, con la request que me esté llegando, se la voy a meter acá a user create. Y ahí este user create va a ser el que me va a crear la cosita. Y ciertamente, cuando lo, eh, cuando lo cree, ciertamente me va a devolver un JSON con el usuario que creó, que sería el new user. ¿Ya? Y si pasa algún error, me debería tirar un error. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Ya? Profe, ¿dónde se van guardando? Por ejemplo, si yo le hago un post, ¿dónde se guardarían esos datos? Se van a guardar en el MongoDB. Ya. ¿Ya? ¿Y En se la tiene como parte, alguna extensión o algo así como para abrir la base de datos o algo así? ¿O no? sí, hay un comando en la documentación de Mongo, está como tú puedes acceder, por ejemplo, por el terminal Ending. Entonces, pues, tienes que poner Mongo y después poner el nombre de la base de datos y puedes ir haciéndole consultas tú misma desde el terminal, para ir viendo cómo los datos que te van llegando. ¿Ya? Bueno, entonces con eso estaríamos en teoría dando la vuelta entera. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos faltaría? Faltaría ir acá a la vista, por ejemplo, y volver acá al home, ¿ya? Porque el user siempre nos va a estar dando ese get, ¿cierto? ¿Ya? Y tendríamos eso, ¿cierto? Hola Express 2 y tendríamos nombre, apellido, contraseña. ¿Ya? Entonces, veamos. Por ejemplo, voy a poner Alejandro. Profe, entonces podría tener el back y el front en un mismo archivo. Exacto. Exacto. Esta es la primera forma cuando se empieza a trabajar, así como manera monolítica. ¿Ya? Tenemos todo junto. Tenemos el backend, ¿cierto? Y tenemos también el front, ¿cierto? Con las vistas. ¿Ya? Eso ciertamente está separado, ¿cierto? Tengo la vista, tengo el modelo, tengo el controlador, pero ciertamente todo está junto, ¿ya? En el mismo servidor. Sí, pues, pero después ciertamente pasó lo que pasó, porque se empezaron a separar el front con el backend, pues, ¿ya? ¿Para qué? Por ejemplo, si se me cae esta cuestión, ya se me caiga no sé, el puro front y no se me caiga el backend. Ya, por ejemplo, que el backend esté respondiendo, por ejemplo, a una aplicación web y, por ejemplo, una aplicación de celular. ¿Ya? Entonces, no sé, se me va a caer la aplicación web nomás, pero la aplicación de celular va a estar viva todavía porque va a estar consumiendo todavía el backend. Ya, entonces no sería recomendable que metiera como todo junto con la O sea, es aplicación. que son formas son arquitecturas nuevas de programación, po. Ya, por ejemplo, para proyectitos más chicos, por ejemplo, Leslie, yo les recomiendo poder ocupar todo junto. Por ejemplo, si tú quieres aprender, por ejemplo, un lenguaje de backend, ¿ya? Tener ahí todo junto y ir experimentando, ¿ya? Pero una vez que ya tú, por ejemplo, te manejes ya con el backend, tú lo puedes separar, po, ¿ya? Y entonces tú puedes, por ejemplo, tener tu front y puedes estar haciendo peticiones ¿a dónde? Acá, po, a este localhost 3000. Y este localhost te va a estar respondiendo lo mismo, ¿ya? Entonces yo puedo estar parado desde el front y le puedo hacer users, ¿ya? Y me va a dar este JSON. Ya yo después lo puedo consumir desde Vue, desde Angular, desde React, de donde quiera. ¿Ya? Es como que corto la parte de la vista nomás, ¿ya? De hecho, eso es lo que se hace en Laravel. Ya cuando, por ejemplo, yo dejé de ocupar el Laravel, el Blade, que sería la vista, esa carpeta Vue ya no la ocupaba, ¿ya? Porque realmente la Vue donde iba a estar ahora, en el front, ¿ya? Y el front iba a estar disparado en otro lado, ¿ya? Ya, entonces eso es con eso. Entonces, ahora nos faltaba probar esto, a ver si todo eso que hice recién funcione. ¿Ya? Entonces veamos. Iba a poner recién Alejandro, iba a poner Bonilla y iba a poner contraseña. Le voy a poner 1, 2, 3, 4, bien segura. ¿Ya? Entonces, enviar. Entonces, en este enviar, en teoría, yo le estaría enviando un post. ¿Ya? ¿A dónde? A users. ¿Ya? Entonces veamos. ¿Ya? Y me respondió. Fue exitoso. Ya, acá simplemente está revisando contraseña ya, pero esto no me importa. Va, cerrado. Y me está devolviendo, chicos, el resultado. No sé qué es lo que ingresé. El name, ¿cierto? Fue Alejandro, el last name fue Bonilla, el password, y ahí está lo que yo les decía del password.
ya fue 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Pero está encriptada, ¿ya? Y el delete fue falso, fue realmente lo que estábamos seteando, ¿ya? Y acá por defecto me genera una ID, ¿ya? De mi registro, y cuando lo creo y cuando lo actualicé por última vez, ¿ya? Entonces lo creé el 2009 del 03, ¿ya? ¿A qué hora? A esa hora del transatlántico creo que dice, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Le mandamos datos y ciertamente después esto es lo que estamos viendo acá al último, ¿ya, chicos? Eso sería response.json new user, ¿ya? Después que lo creó, me lo devuelve y yo se lo estoy mostrando a usted ahora, ¿ya? ¿Ya? Ciertamente esto no está en la lectura, está hacer la conexión y mandarlo, ¿ya? Pero yo lo quise agregar porque si no se me iban a perder mucho, ¿ya? Porque si ustedes se fijan acá, igual era un poquito complicado, o sea, esta cuestión de hacer el modelo, por ejemplo, tenían que saber un poquito de Mongo, ¿ya? Entonces, y por ejemplo, ¿y por qué lo hice? Porque en realidad ustedes no van a estar realmente trabajando acá, ¿ya? Este es como un ejemplo, ¿ya? Cómo trabaja un backend, ¿ya? Y realmente es bueno. Eso es como lo que dice ahí, cómo llegan los datos, cómo llegaría como el objeto que uno va a enviar, el post. Exactamente. Entonces, por eso, Leslie, cuando te dicen require, entonces yo te estoy exigiendo que sí o sí me lleguen estos datos, si no te voy a reclamar. Ya se lo podía poner en el formulario, en el input, como lo ponía required también. Exactamente. Entonces, esto estaríamos haciendo como, acá igual no estamos validando todavía, ¿ya? Porque, por ejemplo, en PHP, en Laravel, ¿ya? Hay una fase previa, ¿ya? Que sería como, por ejemplo, validación, ¿ya? Y una vez que valido, pam, puedo hacer las acciones que yo quiera, por ejemplo, insertar, actualizar, incluir, ¿ya? Igual, por ejemplo, yo, como les digo, yo no me manejo en Express, ya nunca lo había ocupado, ¿ya? Pero realmente es como la misma lógica, ¿ya? Es como modelo configurador vista, ¿ya? Eso Claro, mismo va a porque ahí tener en la te nave. está diciendo lo que quiere, como el tipo de dato, cómo viene y si es requerido o no es requerido. O sea, Y si es requerido, exacto. Entonces, y después te pone la colección dónde lo va a guardar. Entonces lo voy a guardar en la colección user. O sea, ahí va a quedar guardada estos datitos, ¿ya? En el MongoDB, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sí, pues esta parte no se incluía, ¿cierto?, en la lectura y tampoco esta parte, ¿ya? Pero realmente, si ustedes se fijan, iban a estarse cabeceando de más, pues y no era la idea. Si la idea es que pero ahí ustedes... abajito en la terminal le hizo el post. Ahí, mire, genial, ahí sí, mira. Vale, Leli. Entonces acá ustedes están viendo todo lo que está pasando en este video, chicos. Entonces todas las peticiones que me van llegando, yo las puedo ver acá. Entonces, por ejemplo, dice get harto rato, ¿cierto? Dice get a user, después a get a home, get a user de nuevo, y después un pot a user, ¿ya? Entonces te reconoce la cabecera, ¿ya? Entonces, ciertamente me tiene que llegar la cabecera correcta y los datos correctos, para recién hacer como el match, ¿ya? Entonces, por eso puede pasar esos casos que yo me pueda equivocar, por ejemplo, en la cabecera, en vez de ponerle un get, le pongo un post, ¿ya? O en vez, por ejemplo, me puedo equivocar también en poner el nombre del dato, ¿ya? Que me equivoque en tipearlo, ¿ya? Y el backend me reclame, ¡pap! ¿Ya? Pero eso, ¿ya? Eso es cómo se trabaja realmente, por ejemplo, en cualquier framework modelo vista controlador, chicos, ¿ya? Yo creo que ustedes queden tranquilos que, por ejemplo, el Laravel es exactamente lo mismo, ¿ya? O sea, ciertamente va a haber otra sintaxis de lenguaje, porque tú vas por PHP, ¿ya? Pero las carpetas o la estructura de la carpeta igual, va a ser igual lo mismo. Y ciertamente, por ejemplo, en PHP no ocupamos el NPM, ¿cierto? Ocupamos el Composer, ¿ya? Que es otra cosa que es para administrar paquetes, ya librerías, ¿ya? Entonces, eso, chicos, ya eso es la clase del día de hoy, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿Ya? Igual yo sé que esto fue súper rápido, ¿ya? Pero es por lo mismo del bootcamp, ¿ya? No entendí nada, gracias. De nada. Valió el esfuerzo entonces. Van a esperar el video a que se suba porque igual quedaron como con mucha información. A mí la duda que me solo quedó que- es cómo lo hacía cuando, por ejemplo, uno tiene que mandar la información serializada, pero por ejemplo, si no es de un input que voy a enviar una info al back, ¿cómo sería? ¿Cómo le digo? ¿Eso del Stringify que tú decís? Claro.
Es que en este Siempre tendría caso, que mandarla con ese Stringify para que me la leyera el back, ¿o no? ¿viste acá que usaba Stingify? No, Ah, pero estoy desde el front. desde el front sí, pero acá, por ejemplo, es que depende de cómo nosotros después estemos decodificando estas cosas acá en el user create. Acá está, por ejemplo, este re, este rect body. A este rect body va a llegar toda la info, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo acá en el backend, por ejemplo, te puedo hacer ese Stingify. ¿Sí? Entonces, eso depende de cómo se coordine el back con el front. Ya, si no, es que yo te voy a mandar un objeto nomás. ¿Ya? Y ahí después, no sé, pues el backend lo va a transformar. Y el backend va a ser el único encargado de encodiar y decodificar JSON. El front no. ¿Ya? O no, po. O el front va a ser el encargado de encodiarlo bien y el back lo va a recibir bonito. ¿Ya? Ahí depende de la coordinación entre el back y el front. ¿Ya? Pero por ejemplo acá no ocupé boolean eliminar. Acá mandé nomás el submit, pap, ¿ya? Y ciertamente lo va a enviar. A ver, veamos, a ver, déjenme ver si es que se puede ver eso. Creo que no se puede. Tendría que usar el Firefox, creo. Para que me deje la petición ahí. Porque esta cuestión no sé por qué hace rato me está borrando. Cuando hago una petición, ¡pam! Me la borra. Entonces intentemos ir al Firefox y ver qué es la petición que me está mandando. Para ver cómo estoy mandando yo la request, ¿ya? Porque igual, pues yo, por ejemplo, yo tampoco recuerdo yo en Vue haber, por ejemplo, usado el Stingify, ¿ya? ¿Para qué le voy a estar mintiendo? No, le mandaba yo números todo el backend. ¿Ya? Y el backend, ¡pam! Respondió. Entonces, acá tengo el Firefox y ¡pap! ¿Ya? 3000. Ahora no. Y tengo eso, ¿ya? Pero yo lo que quiero ver es el network. ¿Ya? Y voy a ir acá a red. Y voy a hacer una petición nueva, ¿cierto? ¿Ya? Submit. Ahí está. Bacán. Entonces le estoy haciendo la petición ciertamente a 127.0.0.1 2.3000/user. Ese va a ser mi servidor donde estoy enviando datos, ¿ya? O sea, al tiro me envía un estado OK, ¿ya? El estado que nosotros estábamos viendo cuando estábamos estudiando los estados, 200, OK. Y vamos a ver la solicitud que le estoy mandando, ¿ya? Entonces le estoy mandando name, Juan, last name, Pérez, password, eso, ¿ya? ¿Y qué me responde el backend? Me responde el name, last name, password, delete y create y el update, ¿ya? Pero acá, si tú te fijas, Lely, no estoy ocupando, ahí no está yendo con Stringify, igual lo está pescando el backend bien, ¿ya? Ahí depende seguramente de la coordinación que tengan los dos. Y, y seguramente como nosotros estamos trabajando en entorno de JavaScript, tanto en el cliente como en el servidor, no tengo que quizás hacer ese JSON Stingify, ¿ya? Pero ahí intentaría, porque yo, si mal no recuerdo, nunca, cuando yo enviaba peticiones, por ejemplo, en Vue.js al backend, ¿ya? Siempre iban así, ¿ya? Nunca me preocupé de ponerle, por ejemplo, un string acá en el nombre de, por ejemplo, el name, ¿ya? Sí, que me pasó que, por ejemplo, a veces te pide la API que Que venga tengas, de cierta forma los datos, entonces uno desde el front tendría que ir como transformando los datos para que el back te lo aceptara. sí, O la igual por ejemplo, sí, pues acá después el backend igual te puede validar, no sé, por el tipo de datos, ¿ya? Entonces, no sé, acá nosotros no tenemos tipo de datos, pero ellos, por ejemplo, en PHP sí tienen. Te puede decir, ya, es un entero, es un tanto, es un tanto, ¿ya? Y te va a decir, no, tienes que enviarme en vez de un string, tiene que ser, por ejemplo, un array, ¿ya? O en vez de un string, tiene que ser un número, etcétera, ¿ya? Y es por el tipo de dato que yo le puse. ¿En qué parte? En la parte de, creo que fue acá, ¿cierto? Por acá. Entonces estoy viendo que sea un string, un string, un string. ¿Ya? Ya chicos, entonces voy a buscar el desafío de hoy, ¿ya? Que en teoría es parecido, por no decir el mismo que el que acabo de hacer yo. ¿Ya?
Alejandro, Sí, eso. voy a detener la grabación por mientras que lo buscas.